Soy Alejandro Cruz, tengo 42 años y soy oficial de la Policía Federal Mexicana. Nací entre el aullido de las sirenas en la Ciudad de México, donde el sonido de los motores se mezcla con los gritos callejeros y la vida transcurre como si no tuviera tiempo de esperar a nadie. Mi infancia estuvo marcada por el olor a gasolina quemada en las avenidas, el sabor de las tortillas recién hechas de mi madre y el miedo que acechaba en cada esquina mientras la violencia comenzaba a dibujar mapas invisibles en los barrios populares. Antes de empezar esta historia, quiero mirarte directamente a los ojos. Dime, ¿desde qué ciudad y país me escuchas ahora? Quiero que me escribas en los comentarios, porque en el fondo, esta historia no es solo mía. Lo que he vivido, lo que llevo a cuestas, también habla de tu calle, de tu gente y de tu valentía. ¿Alguna vez has confiado lo suficiente en alguien como para entregarle tu vida sin contrato, sin garantías? ¿Alguna vez has mirado a un jefe a los ojos y comprendido que había más que una jerarquía, que había un pacto tácito? ¿Alguna vez has sentido que todo tu futuro cabía en una orden rápida, entregada con voz firme? Pues eso fue exactamente lo que pasó cuando Omar García Harfuch me llamó aquella tarde gris. Era el final del día y Reforma brillaba como una serpiente de cristal y metal. El sol se desvanecía y las primeras gotas de lluvia marcaban el asfalto, creando manchas que reflejaban el rojo y azul de las patrullas. Entré a su oficina con una libreta llena de notas y la cabeza pesada tras semanas de operaciones fallidas. Harfuch no desperdicia palabras. Me miró a los ojos y dijo: Alejandro, te necesito en la primera línea. No había lugar a preguntas. Esa frase no era solo una orden, era un llamado a la acción. Él sabía, y yo también, que dentro de la corporación corrían rumores de traición. Se filtraba información confidencial que llegaba al cártel antes de cualquier redada. ¿Quién la filtraba? No lo sabíamos. La única opción era actuar más rápido que el enemigo. La misión parecía sencilla en teoría: seguir discretamente a un operador financiero del cártel, un hombre con abrigo beige que solía circular entre bancos en la zona rosa, hasta su punto de encuentro en la colonia Juárez. El objetivo era localizar el apartamento seguro y organizar una captura silenciosa. Pero en México, nada es sencillo cuando el cártel te pisa los talones. Salí de la comisaría con un maletín ligero y el corazón apesadumbrado. Pasé por casa de mi vecina, doña Chayo, a comprar una cafetera. Me miró como una madre que ya sabe la respuesta antes de preguntar: ¿Tardará mucho hoy, Alejandro? Sonreí sin convicción y respondí: regresaré antes de las noticias. Él le mintió a ella y a mí. En el coche encendí la radio y dejé que la frecuencia policial llenara el silencio. El coche patrulla vibraba con el motor y cada semáforo de la ciudad parecía una prueba de paciencia. La noche capitalina tiene vida propia. El olor a fritura que llega de las esquinas, el sonido metálico del metro, la lluvia que insiste en caer incluso cuando el cielo no promete tormenta. Respiré hondo, repitiendo mentalmente la ruta. Insurgentes, Florencia, Berna, girar antes de la plaza, mantener la distancia con el objetivo. Cuando por fin vi al hombre del abrigo beige, noté que caminaba despacio, como si hubiera ensayado cada paso. Al otro lado de la calle, un taxista me miraba con los ojos de alguien que ha visto demasiado. Envié el primer código al despachador: sombra en movimiento. Continué despacio, manteniendo la distancia. De repente, la radio emitió un mensaje confuso. Unidad 3, alerta, posible emboscada en Reforma. Repito, posible emboscada. Se me heló la sangre, mis manos seguían firmes en el volante, pero mi corazón latía como un motor cuesta arriba. El objetivo dobló la esquina y desapareció. Antes de que pudiera reaccionar, vi figuras que se desprendían de las columnas de un edificio acristalado. 2,
3 siluetas que no caminaban como civiles. Sus posturas eran rectas, sus pasos mesurados, la calma de quienes saben matar. Fue en ese momento que comprendí que la confianza de Harfuch no era un regalo, sino una carga. Yo era la línea entre el orden y el caos. Respiré hondo, apagué el coche y salí, ajustándome la chaqueta para ocultar la pistola. La ciudad parecía contener la respiración conmigo. Crucé la acera, fingiendo ser un hombre más que buscaba refugio de la lluvia. Las farolas reflejaban charcos como espejos rotos. Detrás de mí, pasos. Delante, silencio. El objetivo ya no era solo el hombre del abrigo beige, el objetivo ahora era yo. Y a medida que avanzaba, me di cuenta de que esta noche no terminaría con una pesca limpia. No. Esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. La sirena no sonaba a todo volumen, pero mi corazón sí. Reforma se extendía ante mí como una avenida líquida, reflejando luces de neón en cada charco formado por la llovizna. Los edificios acristalados se alzaban como muros fríos, y las vallas publicitarias mostraban anuncios que nadie leía. La vida urbana seguía en constante cambio. Pero para mí, cada detalle parecía sospechoso. Cada mirada se detenía un segundo de más. El objetivo había doblado la esquina y su figura desapareció tras la sombra de un autobús aparcado. Caminé despacio, intentando no sobresalir, pero el instinto me gritó antes de que mis ojos lo confirmaran. 3 siluetas emergieron de las columnas de mármol de un banco. Su postura era erguida, su mirada firme, sus pasos mesurados. No eran civiles distraídos, eran hombres entrenados, los mismos que saben economizar sus movimientos porque lo han repetido en otras emboscadas. Llevé la mano a la funda, pero no saqué el arma. El peor error en una emboscada es revelarse demasiado pronto. Respiré hondo, manteniendo el ritmo de quien simplemente busca refugio de la lluvia. A mi derecha oí un segundo ritmo de pasos, a mi izquierda otro. Intentaban rodearme. La radio silbó en su bolsillo con una voz apagada. Unidad 3, confirmar posición. Presioné el transmisor discretamente. Unidad 3, rastreando objetivo. Condición controlada. Mentira. Pero en la guerra urbana, mentir es supervivencia. El viento traía el olor metálico de un arma recién engrasada. Se me revolvió el estómago. No era paranoia. Estaban armados y yo era el centro del tablero. Pasé por una tienda de electrónica cerrada y vi mi reflejo en el cristal oscuro. Ojos cansados, sin afeitar, gotas de lluvia corriéndole por la cara. Por un instante, pensé en cuántos hombres antes que yo habían caminado exactamente así, seguros de llegar a casa, pero atrapados en el último acto de su propia obra. La primera figura se acercó. Hizo un gesto como si simplemente pidiera que lo dejaran entrar. Murmuró, «Disculpe, jefe», en un español mal hablado, y siguió caminando. Pero no parpadeó, y su mano rozó el abrigo, demasiado pesado para la noche. Sentí un sudor frío en la nuca. No estaba solo. Crucé la calle demasiado rápido, intentando disimularlo con un tropiezo calculado. Al otro lado, un vendedor ambulante guardaba sus cosas bajo una lona azul. El hombre me miró medio segundo, leyó mi cuerpo, comprendió el peligro y bajó la cabeza. En México, los que sobreviven saben cuándo apartar la mirada. Entonces oí el crujido. No era un trueno. Era el clic sordo de un arma preparándose. El sonido que convierte la ciudad entera en un campo de batalla. Me escondí detrás de un kiosco abandonado justo cuando el primer disparo rasgó la noche. El cristal de una parada de autobús se hizo añicos, iluminado por sirenas lejanas. Los pasajeros que esperaban transporte corrían en todas direcciones. Gritos, chirridos de neumáticos, bocinas, caos. Mi pistola ya estaba en mi mano. Apunté, respiré hondo, pero no disparé. No había un objetivo claro, solo sombras. La regla es simple. Dispara solo cuando estés seguro. Pero cuando estás en primera línea, la certeza es un lujo. La radio volvió a toser.
Unidad 3. Apoyo en ruta. Mantenga la posición. Miré a mi alrededor. ¿Posición? ¿Qué posición? Toda la Reforma era campo abierto y yo estaba solo, rodeado de 3 hombres armados que sabían exactamente dónde acorralarme. El segundo disparo vino por detrás, rebotando en la farola que estaba a mi lado. Cayeron chispas como lluvia artificial. Respondí con 2 disparos hacia la figura, más para despejar el espacio que para acertar. Corrí detrás de un taxi abandonado en el arcén. El olor a gasolina impregnaba el aire y la lluvia ahora parecía vapor que se elevaba del asfalto caliente. Me quedé tendido en el suelo, observando el reflejo de mis enemigos en los charcos. 2 de ellos avanzaban en diagonal, intentando bloquear mi escape. El tercero probablemente vigilaba a su objetivo, el hombre del abrigo beige. No solo me atacaban, estaban protegiendo a alguien demasiado importante como para perderlo. Mis pensamientos corrían a 1000. Harfuch había confiado en mí. No podía fallar. Pero la confianza pesa mucho cuando el cuerpo tiembla y la visión se difumina entre luces rojas y azules. Presioné la radio. Unidad 3 en contacto. Emboscada confirmada. Necesidad inmediata de refuerzos. Pero no esperaba una respuesta rápida. A veces el apoyo llega demasiado tarde. Fue en ese momento que ocurrió lo improbable. El vendedor ambulante, el que había estado guardando sus pertenencias bajo la lona azul, reapareció en la acera. Me miró a las figuras y con un movimiento repentino dejó caer una caja de fruta en medio de la calle. El fuerte ruido obstruyó la visión de los tiradores y durante unos preciosos segundos la distracción fue mi única arma. Corrí por el pasillo lateral de un viejo hotel, disparando 2 tiros más para cubrirme. El sonido resonó entre las estrechas paredes. Subí por una escalera de incendios, sintiendo cada músculo arder, cada gota de sudor y lluvia mezclarse con mi piel. Desde arriba, vi la escena, el objetivo subiendo a un vehículo blindado negro, protegido por los 3 hombres. La emboscada no era solo para mí, era una operación calculada para sacar a alguien de la ciudad. Grité en la radio, casi sin aliento. El objetivo se mueve, vehículo blindado negro rumbo al sur, apoyo urgente. Pero el coche ya estaba desapareciendo entre las luces rojas del tráfico. Allí, en lo alto de las escaleras, comprendí que la noche no terminaría bien. No se trataba solo de seguir a un hombre, se trataba de enfrentarme a una red que sabía dónde estaba, que rastreaba todos mis movimientos. Y peor aún, alguien dentro de la corporación había filtrado mi posición. La confianza de Harfuch era ahora una prueba de fuego, y yo tenía que decidir si confiar en todos o en nadie. Me desperté antes de las 4, con el olor a lluvia seca goteando por las baldosas y una inquietud familiar. Cuando tu mente insiste en despertarte en la oscuridad, es porque algo se ha movido en el tablero. Soy Alejandro Cruz, agente de la Policía Federal Mexicana, y desde ayer una pregunta ha roído el silencio de la madrugada. ¿Quién sabía de nuestro progreso en el almacén y susurró para que llegaran los halcones tan rápido? No hay progreso sin disciplina mental, solía decir mi padre. Así que me puse la chaqueta, respiré hondo y me concentré en mi propósito: encontrar la siguiente conexión antes de que me encuentre a mí. Culiacán amaneció con nubes bajas y el asfalto relucía bajo los primeros faros. Crucé la ciudad por el paso elevado que atraviesa la colonia 3 Ríos, con el agua espesa en el canal y el aire templado por gasolina y tortillas. En el retrovisor, una motocicleta sin placas resonó a lo lejos. Saqué mi viejo teléfono del bolsillo interior, ese que nunca sincronizo con nada, y llamé a Maribel. Conocía el calor de las esquinas donde nace la información y ya había arriesgado su vida por mí. «Me pediste prisa», dijo. «Entonces ven sin escolta a la central de abastos. Hoy mismo te transferirán antes de que salga el sol». Su voz era baja, interrumpida por el crujido de una lona. «¿Transferir qué?».
Los barriles de precursor llegaron como pescado congelado. La estación central respiraba como un monstruo dormido a las 5 en punto. Los cargadores bostezaban, el hielo se derretía en los ríos, el olor a amoníaco se mezclaba con el aire marino artificial de las cajas. Caminaba con las manos en los bolsillos y la mirada de quienes fingían no ver. Maribel me esperaba, apoyada en una carretilla elevadora con el pelo recogido, los ojos escudriñando las sombras. Lo dejaron escapar a propósito, dijo sin saludar. Quieren arrastrarte a la zona franca de las afueras de la ciudad. Un pequeño convoy, una camioneta, la motocicleta y un camión refrigerado con una pegatina de merluza negra del Pacífico. Pregunté nombres. Se mordió el labio, escrutándome la cara, como quien mira a través de las grietas de un cristal. Solo oí un título, Coronel, y una frase, la cruz no volverá viva del desierto. Sentí la palabra calar hondo en mi piel. Coronel. El cartel de siempre cambia de nombre clave, pero la estructura es tan vieja como el polvo. Una mente concentrada busca patrones, y los vi. Un transbordo en hora punta, una ruta secundaria por la carretera hacia El Dorado, con poca vigilancia policial. Si pedía refuerzos, me iría. Si iba solo, sería noticia rápida. Elegí la tercera opción, dejarlos pasar y pegarme a ellos como una sombra hasta el punto de entrega. Cuando la camioneta arrancó, con un rugido de motor frío, ya estaba en mi coche, con la moto 2 esquinas detrás. El sol se filtraba a través del gris, tiñendo las fachadas de un dorado tímido. Las ruedas golpeaban los baches de la calle, salpicando la carrocería, y sentí la tensión de una cuerda de guitarra a punto de romperse. Mantuve la distancia, mi respiración mesurada, mi atención fija en el patrón. En cada decisión hay un coste oculto. Calculé el mío. Al salir del pueblo, las colinas se tragaron las casas y el olor a asfalto dio paso al polvo. Fue allí donde la camioneta cambió de carril sin motivo alguno. Un mensaje para que la motocicleta me viera. Me conocían. Más adelante, la camioneta redujo la velocidad en un puente estrecho. Vi una oportunidad. Pegarme al parachoques, detenerme y encender las luces altas. Forzar un error. Pero la vida rara vez obedece a la voluntad desnuda. En el instante en que aceleré, algo golpeó mi parabrisas y se hizo añicos. Un disparo. El primer disparo. Sin pensarlo, bajé el torso y arrojé el auto al arcén. La camioneta me siguió. La motocicleta se detuvo a mi lado y sentí la presencia invisible del miedo tratando de dictar mi siguiente movimiento. El miedo es un maestro de los desvíos, pero el propósito es una brújula. Puse el coche en marcha, lo volví a encarrilar y apreté el acelerador. No iba a perderme el convoy. En el kilómetro siguiente, el camino se abrió en rectas flanqueadas por campos secos. La camioneta aceleró para ganar distancia. Vi que la camioneta se balanceaba ligeramente y por un segundo, la puerta trasera se entreabrió. Fue suficiente. Desde dentro apareció una mirada, no la de un sicario, la de un chico, un rostro adolescente, ojos enormes, una mano pidiendo ayuda. La ecuación cambió al instante. Si hay una vida atrapada en el hielo, no puedo seguirla ciegamente. El propósito de un policía se demuestra cuando el plan es bueno, pero se consagra cuando te detienes por una sola vida. Me acerqué más y toqué la bocina. El camionero miró el espejo con nerviosismo. La camioneta frenó detrás de mí como un martillo. El mundo se hizo más estrecho. Podía escapar, podía rendirme. En cambio, accioné el freno de mano un segundo, enganché el parachoques de la camioneta y aproveché la colisión para girar. El impacto me golpeó en el hombro y el auto se metió en el carril, obligando a la camioneta a detenerse. Gritos, botas, el crujido de la puerta al abrirse. Salí con las manos en alto, con la mirada fija en el chico que temblaba entre las cajas mojadas. No di un discurso, le di una opción. Me llevo al chico.
Volverás con vida si sueltas las armas y la llave del refrigerador. 1 segundo, 2, 3. El hombre de la camioneta miró más allá de mí, como si esperara a que le dieran permiso para volar. Luego rió sin humor. Dile a Cruz que el coronel le manda recuerdos. Y se fue. El resto fue instinto y polvo. Abrí la puerta lateral, tiré al chico del abrigo y me deslicé barranco abajo con él pegado a mí, con el seco sonido de los proyectiles clavándose en la tierra a nuestras espaldas. Corrimos hacia un matorral bajo. El chico jadeaba. Repetía la misma frase como un mantra. El coronel dijo que nadie puede salvarte. Apreté la mandíbula y lo miré a los ojos. Hoy te salvaré. Y por eso no me da órdenes. Al apagarse el rugido de los motores, supe que la guerra había cambiado de tono. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje sin nombre, con una foto granulada de mi calle en Culiacán. Un breve pie de foto. Sé dónde duermes. Y un punto rojo que se movía lentamente por el mapa. Respiré hondo, abracé al niño y sentí que el amanecer se convertía en un juramento. El amanecer aún se aferraba al cielo cuando logré salir del camino de tierra con el chico a mi lado. Cojeaba arrastrando el pie, pero no soltó el dobladillo de mi abrigo como si fuera el último lazo que lo unía al mundo. El silencio solo lo rompía el sonido entrecortado de su respiración y el crujido de las ramas al crujir bajo nuestros pasos apresurados. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si el tren no me mató allí, fue porque el coronel quería que resistiera un poco más antes de cortar el alambre. La primera regla en territorio hostil es no volver a casa. Así que llevé al chico a un apartamento destartalado en el barrio de Las Quintas. Era un escondite sencillo, con paredes descascaradas, muebles viejos y olor a moho y café rancio. Un lugar donde nadie esperaría que se escondiera un policía federal. Cerré las ventanas con cortinas gruesas y puse el arma sobre la mesa de fórmica. ¿Cómo te llamas?, pregunté, tratando de suavizar mi voz. Tardó un rato en responder mirando al suelo hasta que murmuró: «Gabriel». El nombre resonó en mi interior como un recordatorio. Gabriel, un ángel arrancado de la infancia y arrojado al congelador de un camión, atrapado entre barriles de muerte química. Preparé 2 vasos de leche en polvo con agua del biberón. Se los bebió rápidamente, como quien nunca ha tenido tiempo de saborear nada. Luego se acurrucó en el colchón contra la pared. Tardó un poco en pronunciar sus primeras palabras. Me atraparon afuera de la escuela. Dijeron que si obedecía, mi madre no sufriría. Me hirvió la sangre, pero respiré hondo. La ira sin rumbo es el arma del enemigo. Tomé nota mental. Localizar a la madre de Gabriel. Confirmar que estaba viva. Entender por qué el niño era importante para el coronel. Mientras se dormía, me senté en la silla de madera y comencé a organizar las piezas. El coronel no movería un tren entero solo para transportar precursores químicos. Cualquier facción podría hacerlo. Si Gabriel estaba allí, era porque representaba más que un rehén. Quizás era testigo de algo, quizás el hijo de alguien, quizás un código viviente. Tomé mi celular desechable y llamé a Maribel. Su voz estaba tensa. «Sobreviviste. Ya circulan rumores de que el coronel está furioso. Necesito que averigües todo sobre un niño llamado Gabriel, de unos 12 años, ojos grandes y piel clara. Estaba dentro de la camioneta. Al otro lado, silencio. Solo oí el clic de un encendedor. Alejandro, no lo entiendes. Si el chico estaba en el convoy, entonces él es la clave». Lleva meses circulando la historia de que el coronel creó un sistema de comunicación fuera de la red, usando personas, no máquinas. Códigos ocultos en voces, en gestos. Quizás el chico sea un portador. Tragué saliva con dificultad. Un portador humano. Eso explicaría la frase repetida de Gabriel. El coronel dijo que nadie puede salvarte. Quizás era parte de un mensaje codificado. Algo que aún no podía descifrar. Antes de poder responder, oí pasos en el pasillo. Me levanté
pistola en mano. El viejo suelo de madera crujió. Una figura se detuvo frente a la puerta, un doble golpe silencioso. No era un vecino, no era casualidad. Apunté con el arma y abrí la puerta de golpe. Un compañero, Domínguez, estaba allí, sudoroso y nervioso. «Cruz, tienes que venir conmigo ahora». Habló demasiado rápido. «El comandante ha solicitado tu presencia». Lo miré con calma. Mi instinto me lo decía a gritos. Domínguez sabía que no debía estar en ese apartamento. ¿Quién lo había enviado? «Dile al comandante que apareceré cuando sea seguro». Cerré la puerta lentamente, sin bajar la pistola. Se hizo el silencio. Al girarme, vi a Gabriel sentado en la cama, con los ojos muy abiertos. «¿Saben dónde estoy?», preguntó, con la voz casi apagada. «No», respondí con firmeza, aunque no lo creía del todo. «Mientras esté contigo, nadie me pondrá un dedo encima». Pasé el resto de la noche despierto, atento a cada sonido del exterior. La ciudad respiraba con dificultad, como una bestia acechando. Cuando la primera luz grisácea se filtró por las cortinas, tomé una decisión. No podía mantener a Gabriel huyendo conmigo para siempre. Necesitaba un apoyo confiable, alguien fuera de la corporación, alguien que no temiera enfrentarse al coronel. Pensé solo en un nombre: el padre Ignacio, un jesuita de avanzada edad que dirigía un albergue en Navolato. Un hombre de fe, pero también de valentía, que había protegido a huérfanos del cártel en el pasado. Antes de irme, me arrodillé junto a Gabriel. «Escucha, chico, iremos a un lugar donde estarás a salvo, pero necesito que confíes en mí». Él simplemente asintió, sus ojos cansados. Tomamos un coche viejo que estacioné a unas cuadras. El sol ya quemaba el asfalto y el olor a polvo se filtraba por la ventana. Mientras conducía, no apartaba la vista del retrovisor, ni motos ni camionetas. Pero lo sabía, el coronel no se equivoca dos veces. Al acercarnos al refugio, la campana de la pequeña capilla sonó lentamente. Sentí un alivio breve pero genuino. Confiarle Gabriel a Ignacio fue la decisión correcta, o al menos eso era lo que quería creer, porque en el fondo ya lo sabía. Dejar al chico allí no sería el fin del problema, solo sería el comienzo de una guerra aún más personal. Aún había polvo en el aire cuando dejé a Gabriel al cuidado del padre Ignacio. El albergue de Navolato parecía una isla frágil en medio de una ola de violencia. Los niños corrían descalzos por el patio, el sonido de las campanas se mezclaba con las risas y por un momento casi olvidé que el coronel me vigilaba a cada paso. Pero la paz, para mí, nunca dura más que unos minutos. Ignacio me recibió en la sacristía, vestido con una sotana gastada y con la mirada cansada. «Alejandro, no es suficiente la carga que llevo. Ahora me traes a otro chico marcado por el cártel». Su voz era grave, pero no había desaprobación, solo preocupación. «Este chico no es cualquiera, padre». Me senté frente a él. El coronel lo quería dentro de un camión lleno de precursores químicos. No era un pasajero, era parte de la carga. El sacerdote suspiró, hizo la señal de la cruz y murmuró: «Entonces la sombra que se cierne sobre él es mayor de lo que puedo imaginar». Dejé a Gabriel a su cuidado, pero la advertencia fue clara. Tenía que cortar de raíz el problema, no solo ocultar a la víctima. De regreso a Culiacán, la ciudad parecía más hostil. El calor subía del asfalto como olas distorsionadas, y cada moto sin placas me parecía un acosador. Paré en una gasolinera a tomar un respiro. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, voz familiar. «Cruz, nunca aprendes». Era Domínguez. «El comandante está furioso. Te quiere en el cuartel inmediatamente. Dile que espere sentado». Colgué sin darle oportunidad de responder, pero eso confirmó lo que ya sospechaba. Había un topo dentro de la corporación, y si Domínguez sabía dónde estaba anoche, fue porque alguien le avisó. La pregunta era: ¿hasta dónde llegaba la traición en la jerarquía?
De vuelta en mi escondite, encontré la puerta entreabierta. El corazón me latía con fuerza. Saqué mi pistola y avancé en silencio, con paso medido. El apartamento parecía intacto, pero había una hoja de papel sobre la mesa. Una sola frase escrita a mano: el coronel no olvida, colecciona. Y abajo, una foto Polaroid. Gabriel, sentado en el patio del refugio, minutos después de dejarlo allí. Se me revolvió el estómago. Alguien vigilaba cada uno de mis movimientos. Ignacio estaba en peligro, Gabriel estaba en peligro, y yo estaba rodeada. Decidí actuar rápido. Llamé a Maribel. Necesito que averigües quién en mi escuadrón tiene una conexión directa con el coronel. No quiero rumores, quiero pruebas. Respiró hondo. Alejandro, si hago esto, yo también seré un blanco. Ya lo eres, solo que aún no te has dado cuenta, respondí. Esa noche regresé al refugio sin sirenas ni faros, solo la luna guiándome. Entré por la puerta lateral, en silencio, y encontré a Ignacio arrodillado ante el altar. Levantó la vista al verme. Ya saben que el niño está aquí. Recibí la visita de unos hombres armados. Dijeron que era solo cuestión de tiempo. Corrí a la habitación donde se suponía que estaba Gabriel. Estaba vacía. Las mantas estaban tiradas en el suelo. La ventana estaba abierta. Mi corazón se paró un instante. ¿Cuándo fue eso?, grité. Hace menos de una hora. No quería irse, Alejandro. Se lo llevaron a rastras. Intenté detenerlos. Ignacio levantó el brazo, dejando al descubierto un corte en el hombro. La sensación de fracaso me invadió como nunca antes. Le había prometido al chico que estaría a salvo, y en menos de 24 horas estaba de nuevo en manos del coronel. Pero junto con el dolor llegó la claridad. No lo habían matado. El coronel no lo quería muerto, quería usarlo como cebo, y el mensaje era claro: ven a mí, si te atreves. Caminé de vuelta al coche con la pistola en la cintura y la mente en llamas. El motor rugió y el polvo se levantó tras de mí. Mientras el camino se perdía en la oscuridad, me repetí: toda traición tiene un origen, toda sombra tiene un dueño. Si no encontraba a quien me traicionaba dentro de la corporación, jamás llegaría al coronel. En la vieja radio del coche, una ranchera resonaba lejana, como una burla. La apagué y escuché solo mi corazón. Por el retrovisor, vi unos faros acercándose rápidamente. No era casualidad. La persecución había comenzado. Respiré hondo. Apreté el volante con fuerza y pensé: la guerra contra el coronel no solo se libra en las calles. Ya ha comenzado en mi propia casa. Y para ganar, tendría que sangrar desde dentro antes de poder arrancar al enemigo. La noche devoraba la carretera cuando los faros detrás de mí cobraron fuerza. 3 vehículos, no uno. La camioneta que iba delante se abrió paso como un lobo alfa, y enseguida me di cuenta de que me estaban cercando. Apreté los dientes y respiré hondo. Cuando el enemigo te persigue con prisa, hay que aprender a bailar despacio. Aparqué el coche en una carretera secundaria que se adentraba en el desierto, rumbo a El Dorado. El asfalto desapareció rápidamente, reemplazado por tierra seca y rocas que golpeaban la carrocería como pequeñas balas. La luna llena iluminaba el horizonte, perfilando las siluetas de cactus y colinas bajas. Era el escenario perfecto para desaparecer o morir. La persecución continuó. El polvo cubría el retrovisor, pero podía distinguir el rugido de los motores. La camioneta aceleró, intentando empujarme hacia el terraplén. Giré el volante bruscamente a la izquierda y en el último segundo giré bruscamente. La parte trasera de mi coche se estrelló contra su costado y el impacto hizo saltar chispas. Los hombres gritaron, pero no se detuvieron. Mi mente iba en 2 direcciones: salvarme el pellejo en ese momento y comprender por qué el coronel se arriesgaría a exponer a tantos hombres solo para cazarme. La respuesta parecía clara. Gabriel era más valioso de lo que imaginaba.
1 kilómetro después, encontré un claro entre las colinas rocosas y aparqué allí. Aparqué, apagué las luces y esperé. El silencio del desierto lo envolvió todo. Los 3 vehículos pasaron de largo, levantando polvo, sin percatarse de mi desvío. Respiré aliviado por un momento, pero la paz nunca dura. El celular vibró, un mensaje sin número: deja de huir, ven al desierto de Sinaloa, solo entonces verás al niño con vida. Se me encogió el estómago. El coronel me llamaba a la arena, y no tenía otra opción. A la mañana siguiente fui a un pequeño taller en Guamúchil, donde conocí a un viejo mecánico llamado Torres. Era un hombre que le debía favores a la policía y sabía guardar secretos. Necesito un vehículo que pueda soportar el desierto. Nada ostentoso, nada rastreable, dije secamente. Me miró sudando bajo el sol y respondió: vas a un lugar donde ningún policía regresa. Quizás sea precisamente por eso, repliqué. Torres me entregó una camioneta azul vieja y descolorida, con olor a aceite y polvo. Perfecto. Llevaba 2 botellas de agua, munición extra y un mapa hecho pedazos. La radio apenas silbaba. Estaba solo. Mientras conducía hacia el desierto, pensé en Gabriel. La última vez que lo vi, su voz repetía esa frase como un mantra. El coronel dijo que nadie puede salvarte. Quizás era más que una amenaza. Quizás era un código. La mente de un policía se nutre de conexiones invisibles. Repasé cada detalle: los barriles de precursores, la grieta en la camioneta, la mirada del chico. Había algo ahí que aún no había descifrado. El sol brillaba con fuerza cuando llegué a mi primera parada, una vieja plantación de amapolas abandonada. Las flores secas aún teñían el suelo de un rojo pálido, como cicatrices del pasado. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de las moscas. Caminé entre los restos de lo que una vez fue un imperio del narcotráfico y sentí que la historia se repetía. Cada generación de criminales cree que es eterna, pero todo se pudre. Encontré huellas frescas en la arena, huellas de neumáticos y los restos de una fogata. El coronel estaba cerca. No era casualidad. Quería que siguiera el rastro, que me adentrara cada vez más en su territorio. Al anochecer, estacioné la camioneta en una loma que me ofrecía una vista imponente del desierto. El cielo brillaba con tonos naranjas y morados, y el calor se convertía en un frío glacial. Tomé mis binoculares y miré a lo lejos. Vi linternas que se movían en una línea serpenteante. Era un convoy. En el centro, algo más grande que una camioneta normal, cubierto con una lona oscura. Mi corazón se aceleró. Gabriel podría estar ahí. La decisión me pesaba mucho. Atacar solo era un suicidio. Esperar refuerzos era imposible, pues la corporación ya estaba comprometida. Mi única carta bajo la manga era Maribel. Tomé mi celular y llamé. Estoy en el desierto. Tengo el convoy del coronel a la vista. Si quieren salir con vida de esta ciudad, vengan ya, dijo sin rodeos. Guardó silencio unos segundos. Alejandro, sabes que si me voy, quemaré mi último puente. Pues quémalo, colgué. Mientras esperaba, miré el cielo nocturno que se abría sobre mí. Miles de estrellas brillaban y sentí el peso del destino. No se trataba solo de un chico, ni de un coronel. Se trataba de la lucha constante entre el miedo paralizante y el propósito que lo impulsaba. En el frío de la noche, cerré los ojos e hice una promesa silenciosa. Gabriel ya no sería una estadística. Horas después, oí el rugido de un motor familiar. Se acercaba un coche pequeño. Era Maribel. Salió con la mirada fija y una mochila a la espalda. Traje armas, chalecos y provisiones. Pero sobre todo, traje coraje, dijo, tirando su mochila al suelo. La miré y le respondí. El coraje es lo único que nos queda. Desde lo alto de la colina, vimos cómo el convoy del coronel se detenía en medio de la nada, como una bestia esperando a su presa. Sabía que el siguiente movimiento decidiría no solo el destino de Gabriel, sino también
el mío. Y en ese momento me di cuenta de que el desierto no era un escenario, era una prueba. El viento frío del desierto cortaba como una cuchilla mientras Maribel y yo observábamos el convoy del coronel. Las linternas parpadeaban a lo lejos, moviéndose lentamente, como si no tuvieran prisa. Era la calma de quien sabe que la noche es suya. Yo, en cambio, sentía cada latido de mi corazón como un tambor de guerra. No solo transportan drogas, murmuré. Esto es una farsa. Maribel ajustó su rifle, se echó a mi lado y apuntó. Estoy de acuerdo. Mira cómo protegen la camioneta cubierta, como si estuvieran guardando oro. Sabíamos lo que era. Gabriel. Decidimos esperar hasta que el convoy se detuviera. La paciencia es tan poderosa como una bala. Una hora después, se instalaron en un campo abierto, rodeado de colinas bajas, una posición estratégica. Encendieron fogatas y apostaron vigías. El camión se encontraba en el centro, como el corazón de un cuerpo armado. Maribel y yo nos acercamos sigilosamente, escondidas entre las rocas. Cada metro parecía un kilómetro. El olor a humo mezclado con el sudor de hombres armados llenaba el aire. Al llegar a una distancia prudencial, nos detuvimos. Necesito ver al niño, susurré. Maribel simplemente asintió. Con calma preparé los binoculares. Uno de los hombres levantó la lona. Vi a Gabriel. Estaba sentado, con las manos atadas, pero vivo. Su mirada vagaba como si escuchara algo más allá de los sonidos normales. Y entonces algo me dio escalofríos. Sus labios se movieron. Repitió una frase en voz baja, sin cesar. No podía oírlo desde allí, pero reconocí el patrón. Era el mismo mantra. El coronel dijo que nadie puede salvarte. Solo que ahora sonaba más largo, como si se escondieran otras palabras. Maribel notó mi expresión. ¿Qué pasa? Está transmitiendo un mensaje, respondí. No es miedo, es un código. En ese momento comprendí la crueldad de la acción. Gabriel no era solo un rehén, era un mensajero humano, entrenado, quizás obligado, para memorizar y repetir mensajes cifrados. El coronel lo usó como un mensajero viviente, imposible de rastrear por satélite o interceptación electrónica. Pero, ¿por qué ponerlo en mi camino? Antes de que pudiera pensar más, un fuerte estallido resonó cerca. Una roca a centímetros de distancia se hizo añicos. Nos vieron. Llovían disparos. Las linternas barrían la oscuridad. Agarré a Maribel del brazo y corrimos en zigzag cuesta abajo. Se alzaban nubes de polvo y el sabor a hierro me llenaba la boca. Nos refugiamos tras un cactus gigante con el corazón acelerado. No podemos llevarnos al niño ahora, dijo Maribel apretando los dientes. Es un suicidio. Ya no es cuestión de elección, respondí. Si el coronel programó a este chico para que me entregara mensajes, entonces soy parte del código. Las balas disminuyeron su velocidad, no intentaban matarnos, nos alejaban. Otro juego mental. El coronel quería que sintiera el peso de la impotencia, que viera al chico y no pudiera rescatarlo. Al amanecer nos retiramos a la camioneta. El silencio del motor apagado fue nuestra única compañía durante largos minutos. Maribel rompió el silencio. Alejandro, ¿has considerado que quizá el niño no quiere ser salvado? La miré fijamente. Ningún niño elige el infierno. El infierno los elige a ellos. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Gabriel no parecía desesperado. Parecía obediente, como si hubiera sido moldeado para este rol. Al amanecer, decidimos mudarnos a un pueblo abandonado, con sus casas de adobe derrumbándose. Allí, montamos guardia y discutimos la estrategia. Abrí mi cuaderno y anoté cada detalle. Las pausas entre las frases de Gabriel, el ritmo de la repetición. Había lógica. 3 repeticiones cortas, una larga, un descanso. Luego, todo volvió a la normalidad. Era un código en capas. Necesito escuchar con atención, dije. Solo así lo descifraré.
Maribel resopló. ¿Y cómo piensas llegar? Hay al menos 20 hombres armados. Pensé en silencio. El desierto me enseña que la respuesta nunca es la fuerza bruta, sino la paciencia. Tendría que infiltrarme cuando volvieran a moverse. A última hora de la tarde, el convoy desmanteló el campamento. Observamos desde lejos. A Gabriel lo subieron a la cabina del camión, junto al conductor. Su mirada vacía y repetitiva me destrozó. Decidimos seguirlos. Kilómetros de camino arenoso se abrieron ante nosotros, hasta que finalmente llegaron a un rancho aislado, con muros improvisados y guardias armados. La fortaleza del coronel. A partir de ese momento, la guerra cambió de escala. Ya no era solo una persecución, era un asedio. Al caer la noche, me senté en la parte trasera de la camioneta y miré las estrellas. La pregunta me atormentaba. ¿Y si Gabriel era más que un rehén? ¿Y si el coronel le había puesto no solo un código, sino también veneno? Un cebo viviente para atraerme al corazón del infierno. Cerré los ojos y decidí. Daba igual el juego, daba igual la trampa. Mañana entraría en ese rancho y encontraría a Gabriel y al coronel, cara a cara. El amanecer en el desierto trae consigo un silencio más pesado que cualquier grito. Maribel y yo observábamos el rancho del coronel desde lejos, oculto entre las rocas. Los reflectores iluminaban el terreno, guardias armados patrullaban rítmicamente y la camioneta en la que viajaba Gabriel estaba estacionada dentro del patio, protegida como un tesoro. Sabía que entrar allí significaba no volver de una pieza, pero también sabía que cada segundo de espera era otro segundo que Gabriel respiraba dentro de una prisión. Respiré hondo. Fijé la mirada en el horizonte y le dije a Maribel, no vine aquí a mirar desde fuera. Me miró fijamente con los ojos endurecidos por el miedo. Alejandro, si entramos ahora es un suicidio. Entonces moriremos en el intento, respondí. Recorrimos el rancho hasta encontrar una cerca oxidada custodiada solo por 2 guardias. Esperé a que uno de ellos, distraído, encendiera un cigarrillo. Avancé en silencio, pistola en mano. 2 disparos certeros y precisos. Silencio de nuevo. Arrastramos los cuerpos tras unos arbustos y seguimos adelante. Dentro del rancho, el aire olía a pólvora, sudor y tierra mojada. Cualquier sombra podía ser la muerte. Avanzamos lentamente hasta que oímos voces provenientes de un cobertizo. Me acerqué con cautela y miré por la rendija. Allí estaba Gabriel, sentado en una silla de madera, rodeado de 3 hombres. Uno de ellos leía en voz alta un papel y el chico repetía, como si lo memorizara, el código. Un ciclo sin fin. Me dolía el corazón. No era solo un rehén, era una herramienta, un pájaro atrapado al que le habían enseñado a cantar la canción de la guerra. Decidí actuar. Le hice una señal a Maribel, quien amartilló su rifle. Me abalancé y disparé a los 2 hombres más cercanos. El tercero intentó defenderse, pero cayó bajo el certero disparo de Maribel. Gabriel levantó la vista alarmado, pero no gritó. Simplemente repitió: el coronel dijo que nadie te salvará. El coronel dijo que nadie te salvará. Me acerqué, corté las cuerdas que le sujetaban las muñecas y lo atraje hacia mí. Ya estás a salvo, Gabriel. Pero el chico negó con la cabeza. No lo soy. Dijo que cuando llegaras, la trampa se cerraría. Fue entonces cuando oí el clic metálico detrás de mí. Me giré rápidamente. Una sombra llenó la puerta. El coronel no era lo que había imaginado. No tenía la imponencia caricaturizada de un jefe de cártel. Era delgado, con ojos hundidos y barba rala. Pero su presencia dominaba el espacio, como un veneno invisible en el aire. No levantó el arma de inmediato, simplemente sonrió. Cruz, por fin decidiste visitarme. Su voz era tranquila, casi cordial. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado esta reunión? Le apunté con la pistola, pero no disparé. Algo en su postura me paralizó. El niño no es tuyo.
dije con firmeza. Se va conmigo. El coronel rió suavemente. ¿Salir de aquí? ¿No te has dado cuenta? Él es la clave. Cada palabra que repite este chico es parte de mi red. Así es como muevo toneladas de mercancía sin que me interceptes. Así es como controlo el miedo. Maribel se colocó en posición y le apuntó con el rifle. Así que tu imperio es un castillo de arena, dijo. O un castillo de sangre, respondió el coronel, imperturbable. De repente oí pasos fuertes. Se abrieron puertas y las luces inundaron el almacén. Hombres armados rodearon el lugar en segundos. El coronel levantó la mano y todos se detuvieron, esperando su orden. Se acercó lentamente, con la mirada fija en mí. Cruz, no he venido a matarte. Todavía no. He venido a ofrecerte una opción. Entrega al niño, vuelve a tu vida mediocre y quizá me olvide de tu existencia. Sentí la respiración de Gabriel detrás de mí, corta y rápida. Temblaba, pero sus ojos me pedían algo. No sé si era valentía o desesperación. Miré al coronel y respondí: mi vida solo tiene sentido si protejo a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Sonrió, como si ya hubiera esperado la respuesta. Entonces, muere por ella. El primer disparo resonó como un trueno. No sé de dónde vino, pero impactó en la pared a centímetros de mí. Entonces, todo el almacén estalló en disparos. Maribel disparó desde un lado, yo desde el otro. Gabriel se acurrucó bajo la mesa. Los hombres se abalanzaron sobre mí. Disparé hasta que sentí el calor del arma quemarme la mano. 2, 3, 4 enemigos cayeron, pero aparecieron más. El coronel desapareció entre el humo y el caos, como una sombra que jamás se deja atrapar. Logré alcanzar a Gabriel y sacarlo, corriendo entre disparos, metralla y gritos. Todo el rancho parecía estar en llamas. Corrimos colina arriba, con Maribel cubriéndonos la retaguardia. El sonido de las balas cortaba el aire como enjambres de abejas hambrientas. Cuando finalmente alcanzamos la camioneta, el motor petardeó antes de arrancar. Disparé a los perseguidores mientras Maribel empujaba a Gabriel dentro. El vehículo rugió y avanzamos a toda velocidad entre el polvo. Detrás, el rancho del coronel se perdía entre las llamas y el caos. Pero yo lo sabía, no era una victoria, era solo el primer acto de guerra. Conduje la camioneta en silencio por el camino de tierra, con la vista fija en el retrovisor, esperando el destello de las luces que nunca llegó. Detrás de mí, Gabriel dormía contra Maribel, su pequeño cuerpo mecido por el cansancio. Ella, exhausta, sostenía el rifle en su regazo, pero sus ojos permanecían abiertos. Sabía que ninguno de los dos tendría paz esa mañana. Cuando el rancho quedó atrás, solo cenizas en el recuerdo, la verdad me impactó profundamente. El coronel no temía perder soldados ni escondites, solo necesitaba sembrar la duda, y lo había logrado. Nos detuvimos en una casa abandonada cerca de la cruz, con las paredes rotas y el techo ahuecado, dejando pasar la luna. Encendimos una vela y nos reunimos a su alrededor. Gabriel seguía repitiendo frases, incluso dormido, como si su mente estuviera prisionera del coronel. «Alejandro», dijo Maribel bajando la voz, «el coronel no tendría todo este poder si no tuviera ojos dentro de su corporación». «Lo sé», respondí secamente. «El problema es descubrir quién es». Mientras dormitaba, agarré mi radio de onda corta e intenté comunicarme con la base en Culiacán. Una voz metálica respondió: «Federal, identifíquese. Oficial Alejandro Cruz. Necesito una actualización sobre Gabriel Ramírez», aventuré. Se hizo el silencio. Entonces la voz respondió: «Les informamos que el niño se encuentra bajo custodia en un lugar seguro». Se me heló la sangre. Ni siquiera sabían que lo tenía conmigo. La corporación estaba difundiendo información falsa. Apagué la radio y me quedé mirando al vacío. Era oficial. Había un traidor alimentando al coronel, y no era un soldado cualquiera.
Estaba en la línea de mando. A la mañana siguiente, llevé a Gabriel y Maribel a una vieja bodega en Mazatlán, donde nos esperaba un amigo de confianza, el sargento retirado Olvera, un hombre sencillo, ya cansado de la guerra, pero leal como pocos. Alejandro, lo que llevas ahí no es un niño, es dinamita, dijo, mirando a Gabriel. Si el coronel movió medio ejército por su culpa, es porque ese niño sabe algo que ni siquiera te imaginas. Olvera me entregó un sobre manila, información que logré desenterrar. Dentro había fotos, informes, listas de llamadas, y en uno de ellos un número destacado. Llamadas constantes entre el coronel y alguien dentro del cuartel general. El nombre asociado me revolvió el estómago, Domínguez. La traición tenía rostro. Un colega, alguien con quien había compartido patrullas, disparos, incluso risas. Él era quien alimentaba al coronel con cada uno de mis movimientos. Sentí que la ira me corroía, pero también un peso mayor. Si Domínguez ocupaba un puesto tan alto en el plan, no podía actuar solo. Había protección por encima de él, tal vez incluso el comandante. Mientras asimilaba este descubrimiento, Gabriel se acercó. Tenía los ojos llorosos, pero firmes. Alejandro, recuerdo cosas. Me hicieron repetir frases, pero también me mostraron lugares, nombres. Creo que todo está en mi cabeza. Se tocó la frente, como si llevara una caja fuerte invisible. Me acerqué y lo agarré por los hombros. Entonces, tenemos que abrir esta caja fuerte, Gabriel, y rápido. Maribel nos interrumpió. Si Domínguez está en nuestra contra, significa que la propia corporación podría venir a por nosotros. No podemos regresar a Culiacán. Tenía razón, pero no podía huir eternamente. Si no cortaba el cáncer de raíz, el coronel seguiría dictando las reglas. Decidí enfrentarme a Domínguez. Esa noche dejé a Gabriel al cuidado de Olvera y partí hacia Culiacán con Maribel. La ciudad era sofocante, olía a lluvia a punto de caer. El cuartel iluminado a lo lejos parecía más una prisión que un refugio. Entré por un lateral, con una placa vieja. Domínguez estaba en la sala de radio, con auriculares al cuello y un cigarrillo entre los dedos. Al verme, sonrió como si me hubiera estado esperando. Cruz, creí que estabas muerto en el desierto. Le apunté con la pistola. Quizás sería más fácil si estuviera muerto. Así no tendrías que mirarme a los ojos. No se inmutó. Exhaló el humo lentamente. No lo entiendes. El coronel no es un enemigo. Es un contrapeso. Mantiene el orden que el gobierno no puede. ¿Orden? Gruñí. Vendiste a tus colegas, a tus hijos, hasta tu propio uniforme. Se rió secamente. Sobreviví, y tú morirás por tu terquedad. En ese momento, sentí una fría mira en la nuca. Otro policía estaba detrás de mí, apuntándome con una pistola. Doble traición. Baja el arma, Cruz, dijo Domínguez. No empeores esto más de lo necesario. Por un segundo, pensé que sería el fin. Pero la verdad es que, cuando vives al filo de la navaja, aprendes a moverte sin pensar. Me giré, le quité el arma al segundo hombre de un golpe y en el mismo movimiento empujé a Domínguez contra la pared. Se oyeron disparos, cristales rotos y la alarma de la estación sonó como una sirena de guerra. Logré escapar por el pasillo lateral, con la sangre latiéndome en los oídos. Detrás de mí, Domínguez gritó: «¡No vas a ganar, Cruz! El coronel ya sabe dónde está el chico». Las palabras me cortaron más profundamente que cualquier bala. Había dejado a Gabriel con Olvera. Si lo seguían de cerca, significaba que, una vez más, el chico corría peligro de muerte. Corrí a mi coche, arranqué el motor y me adentré en la noche lluviosa. Las gotas caían sobre el parabrisas como disparos y la ciudad parecía arder con luces rojas. Dentro de mí solo había una certeza. En el próximo encuentro, o caía el coronel o caía yo. La lluvia golpeaba la carretera mientras aceleraba hacia el escondite de Olvera. Las palabras de Domínguez resonaban como un trueno en mi mente.
El coronel ya sabe dónde está el niño con cada kilómetro. La imagen de Gabriel se fusionaba con el recuerdo de tantos otros niños que había visto caer víctimas de la guerra contra las drogas. Y la pregunta me atormentaba: ¿hasta qué punto vale la pena sacrificar la propia vida para salvar solo a una? Cuando llegué, la puerta del almacén estaba forzada. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el goteo de la lluvia que golpeaba las latas viejas. Entré con la pistola desenfundada y los sentidos alerta. Encontré señales de forcejeo, muebles rotos, manchas de sangre en el suelo. Grité el nombre de Olvera, pero no hubo respuesta. Entonces lo oí, la voz de Gabriel, baja, repetitiva, proveniente del fondo del cobertizo. Corrí y lo encontré atado de nuevo, rodeado de 2 hombres armados. Derribé al primero de un tiro, al segundo con la culata de un rifle. Corté las cuerdas del chico, pero no me abrazó. Solo murmuró con la mirada perdida: el coronel dijo que nadie te salvará. El coronel dijo que nadie te salvará. La frase fue como un hechizo. Le toqué los hombros. Gabriel, mírame. No te repitas. Piensa. Eres libre. Parpadeó, como si despertara. Luego susurró: se llevaron a Olvera. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El coronel no solo quería al chico, quería que todos a quienes amaba, uno por uno, me destrozaran. Salimos a toda velocidad. Contacté con Maribel por radio. Estaba cerca, monitoreando los movimientos. Alejandro, escucha. El coronel está en el puerto industrial. Es ahora o nunca. Conducía con las manos firmemente en el volante, Gabriel acurrucado en el asiento junto a mí. La lluvia se convirtió en una tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo como explosiones. Cada destello parecía un presagio. Llegamos al puerto casi a medianoche. Enormes almacenes, grúas oxidadas, olor a diésel. Y allí, en el centro, un círculo de camionetas y hombres armados. Entre ellos estaba Olvera, herido pero con vida. Delante, el coronel. Me miró como si saludara a un invitado esperado. Cruz, por fin trajiste al chico de vuelta. ¿No lo entiendes? Es la semilla de una nueva era. No es un rehén, es un instrumento. Gabriel me agarró la mano con los ojos llenos de lágrimas. No quiero ser un instrumento. Quiero ser libre. El coronel sonrió. ¿Libre? Nadie es libre en este país, muchacho. Todos pertenecemos a alguien. La ira me quemaba por dentro, pero respiré hondo. Miré al coronel y le dije: hoy descubres que la libertad existe y surge cuando alguien decide resistirse. El tiroteo comenzó como una tormenta de acero. Maribel apareció desde lo alto de una grúa, cubriendo nuestra retaguardia con disparos precisos. Corrí entre los contenedores, llevando a Gabriel conmigo. El ruido era ensordecedor. El olor a pólvora y metal quemado impregnaba el aire. Encontré a Olvera esposado a un montón de cadenas. Rompí los candados con la culata de mi pistola y lo liberé. Apenas podía caminar, pero aún tenía fuego en la mirada. «Acaba con él, Cruz», susurró. Avancé hacia el coronel. Nuestras miradas se cruzaron en medio del caos. Levantó el arma, pero no disparó de inmediato. Quería enfrentarme de frente, hombre a hombre. El silencio entre disparos parecía un abismo. «Luchas contra lo inevitable, Cruz», dijo. «La muerte no se puede vencer». «Quizás», respondí, «pero la vida se puede proteger». Disparé primero. El disparo le dio en el hombro, obligándolo a caer de rodillas. Intentó defenderse, pero Maribel le arrancó el rifle de la mano. El coronel cayó, jadeando, derrotado. Me acerqué, pistola en mano. Sonrió, incluso mientras sangraba. «Si me matas, alguien más ocupará mi lugar. Siempre habrá un coronel». Me quedé callado. Luego bajé el arma. «Quizás, pero hoy no serás tú». Lo dejé allí, rodeado de mis disparos, herido pero vivo, para que lo arrestaran. Porque la verdadera victoria no fue ejecutarlo, fue demostrar que la ley aún existía.
Al salir del puerto, Gabriel caminaba a mi lado, cansado pero erguido. Olvera se apoyaba en mí con Maribel delante. El amanecer despuntaba tímidamente, disipando las últimas gotas de la tormenta. Miré a la cámara imaginaria del público, como siempre hago cuando necesito transformar las cicatrices en lecciones. A veces, la vida parece una guerra interminable, pero luchar por una sola vida nunca es en vano, porque cada vida salvada es una victoria contra el caos. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la noche transformarse en propósito. Y ahora quiero preguntarles a quienes me han seguido hasta ahora, ¿desde qué ciudad y país viste este viaje? Quiero saber hasta dónde han llegado nuestras voces. Si esta historia te conmovió, deja un comentario y comparte tu opinión. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? No olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque esta temporada termina aquí, pero la lucha continúa. Y la próxima vez les demostraré que incluso cuando las sombras parecen dominar, siempre hay una llama capaz de iluminar el camino. Nos vemos pronto.